Hola, soy Juan Meneses y ya estamos en la pregunta número 174. La figura muestra un triángulo isósceles y una vicuña en el plano cartesiano. Y acá nos dan dos puntos. Se dibuja una nueva vicuña mediante las siguientes operaciones. Primero se refleja la vicuña con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Y el otro punto nos dice, se dibuja un nuevo triángulo que es simétrico al original, pero con respecto al origen de coordenadas. Ya está. Si estos dos dibujos se hacen en el mismo plano, ¿cuál es el resultado final? A ver, vamos a comenzar con el primero. Dice que de la vicuña. ¿Qué me dice de acuerdo a la vicuña? Nos dice que se refleja primero con respecto al eje X. Entonces, al tú hacerle el reflejo como respecto al eje X, al hacer el reflejo es como si fuese un espejo. Esta recta X va a funcionar como si fuese un espejo. Por ejemplo, si la vicuña es como un lago. Si tú estás parado y te ves a lo lejos, ¿no? En el lago, parece como si tuvieras tu reflejo en el agua, ¿no? De cabeza. Acá, al hacer el reflejo en el eje X tenemos, si la vicuña está de pie, al hacer el reflejo va a estar de cabeza. Entonces más o menos va a quedar así, ¿no? El dibujo será más o menos así. Tenemos el reflejo en el eje X, ¿ya? Entonces lo de acá ya quedó, ya esto se queda, se borra, y este es el nuevo reflejo respecto al eje X. Ahora me dice, y luego con respecto al eje Y. Entonces ahora con respecto a este eje Y, a esta vertical, hago lo mismo. Esto es como si fuese mi espejo. Si la vicuña está mirando hacia el lado derecho, ahora tiene que mirar hacia el lado izquierdo. Entonces tiene que hacerse de esta manera. Y ya tenemos el reflejo respecto al eje Y. Entonces esto ya quedó. Y así sería como quedaría nuestra figura reflejada. Primero con el eje X y luego con el eje Y. Y vamos a ver, ¿cuál de las alternativas tenemos esa? Bueno, es la A, cumple la B y cumple la C. Bueno, la D descartado de una. Ahora vamos a enfocarnos en cuanto al triángulo. Ahora, lo que nosotros hemos hecho, mira, atentos, lo que nosotros hemos hecho es primero con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Ese reflejo consecutivo de X y luego Y, o viceversa, primero Y y luego X, cuando tú veas este reflejo consecutivo de X y Y, es lo mismo a decir, como si yo a la vicuña le hubiera hecho de frente el reflejo, así en diagonal, es decir, por medio de este punto, que este punto se le conoce como el origen de las coordenadas. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue, primero reflejo al eje X y al eje Y, después, o también se le podría decir como reflejo respecto al punto de origen, al punto de coordenadas. Así que de frente hubiese sido también de esta manera. Si en caso nos hubieran preguntado, así que lo dejo como dato. El punto 2 dice, se dibuja un nuevo triángulo que es simétrico al original, pero con respecto al origen de coordenadas. Justo lo que te acabo de comentar. Mira acá dice, respecto al origen de coordenadas. O sea, este triángulo va a ser reflejado respecto a este punto. Este triángulo va a aparecer ahora por acá. La pregunta es cómo va a aparecer. Ahora, tú no puedes hacer vértice por vértice, sí, pero yo en este caso creo que es mucho más sencillo hacer de la siguiente manera, mira. Primero hacer el reflejo con Y y luego bajarlo con X, porque es lo mismo. Cuando tú haces dos reflejos consecutivos, Y y X, o X y Y, es lo mismo como si hubieras hecho un reflejo en diagonal, así que no hay problema. Si yo hago un reflejo respecto al eje Y, el triángulo se sigue manteniendo la forma, porque como es un triángulo isósceles, pues no se nota en este caso las caras o los lados laterales, así que sigue siendo lo mismo, nada más. Al hacer el reflejo a X tenemos, si la base estaba hacia abajo, ahora la base va a estar hacia arriba y va a ser así. Este viene a ser el reflejo del triángulo respecto al eje X. Profe, pero a mí me preguntaban respecto al punto de origen, claro, y es lo mismo. Si tú haces el reflejo a Y y luego a X, es lo mismo como si hubieras hecho de frente así en diagonal. Entonces esta va a ser la figura que te queda. Esto era el inicio y al final lo que te quedó fue así. Entonces, ¿cuál está mirando el triángulo hacia abajo? Pues la A. La A es aquella que mira hacia abajo. Y sabes la A de lo que ella no te da, amor. Así que nos vemos en el próximo video. Nos vemos.